Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí verdaderamente un placer estar aquí en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para la firma de este convenio, porque más allá de la relevancia de este convenio, la verdad es que los medios electrónicos de comunicación de este país han sido un aliado fundamental en una estrategia del Gobierno de la República por la promoción de los valores de la seguridad, de la libertad, de la democracia y del desarrollo de nuestro país. Para mí, como secretario de Gobernación, es un verdadero privilegio poder acompañarlos el día de hoy aquí en su casa, en sus instalaciones, y creo que además es relevante específicamente la materia que nos reúne el día de hoy. Le agradezco mucho al licenciado Tristán Canales Nájar, presidente de esta Cámara. Le agradezco mucho también los esfuerzos al licenciado Ernesto Vidal Córdoba, presidente de la Comisión de Seguridad de la propia Cámara, quien de alguna manera lo que estamos firmando el día de hoy tiene sus antecedentes en esfuerzos que en otras posiciones el señor Vidal y un servidor estuvimos empujando también con el respaldo de la Cámara y de todos sus integrantes. Agradezco también al licenciado Rafael Borbón Ramos, Rafael Borbón Ramos, presidente del Consejo Consultivo de esta Cámara, a mis colaboradores de la Secretaría de Gobernación, a todos quienes nos acompañan el día de hoy, todos los integrantes de esta Cámara, les agradezco mucho su presencia, y a quienes nos escuchan a través de sus distintas emisoras. Quiero celebrar el evento del día de hoy como algo verdaderamente muy especial. Creo que es un momento muy significativo. Para mí es muy grato reunirme con ustedes, para mí es muy grato poder concretar acciones, pero es relevante tener en mente qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. E iniciar subrayando con una enorme claridad que el gobierno del presidente de la República en todo momento, desde el inicio de su administración, ha buscado promover, defender y respetar de manera íntegra y absoluta la libertad de expresión de todos los mexicanos y particularmente de los medios de comunicación. Para nosotros, los medios de comunicación, la prensa escrita, los medios electrónicos, son elementos fundamentales de nuestra vida democrática y el pleno y libre ejercicio de sus derechos es un pilar indispensable para la construcción de un país mejor. Y sin embargo, reconocemos que lamentablemente la acción de la delincuencia en los últimos años y en algunos casos ha violentado la seguridad y la tranquilidad de algunos integrantes de los medios de comunicación, y por eso estamos aquí implementando una más de muchas acciones que hemos estado llevando a cabo en defensa de la sociedad, en defensa de nuestro Estado de Derecho, en defensa de nuestro país. El Gobierno de la República, hay que decirlo con toda claridad, repudia de manera muy clara y tajante toda agresión contra quienes ejercen la libertad de prensa, contra los profesionales de la comunicación, también contra quienes protegen y salvaguardan los derechos fundamentales en nuestro país. Una agresión contra los profesionales de la comunicación es una agresión contra la democracia, y por ello es que consideramos nuestra responsabilidad fundamental el estar atentos, el combatir esas agresiones, el castigarlas y desde luego prevenirlas. Por eso es, como ya se ha mencionado, que desde el Gobierno federal hemos trabajado diariamente en una política integral de defensa de toda la sociedad, de reconstrucción de nuestras instituciones, y particularmente en lo que se refiere a los defensores de derechos humanos y a los profesionales de la libertad de expresión, hemos estado trabajando de manera sistemática para ofrecer mecanismos adicionales que nos permitan lograr mejores elementos en la protección de su desempeño. Como ya se ha mencionado aquí, hoy ya contamos con una nueva ley que nos permite de manera más sistemática involucrar no solamente al gobierno federal, sino a los gobiernos de los estados y a toda la sociedad, de hecho, en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Este fue un esfuerzo conjunto de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, también de promotores de distintos elementos de la sociedad civil y también, desde luego, de los integrantes del gremio periodístico y de los defensores de derechos humanos. Asimismo, con esta ley tenemos un mecanismo que ya se ha descrito también, que por primera vez integra un consejo consultivo e integrantes de la Junta de Gobierno de este mecanismo, que nos permita eficazmente ofrecer una protección sistemática a todos aquellos defensores de derechos humanos
o profesionales de la libertad de expresión que en un momento dado pueden estar siendo amenazados por la acción de la delincuencia en virtud de su ejercicio profesional. Este Consejo Consultivo, esta coordinación ejecutiva, además nos va a permitir vincular a todos los gobiernos estatales, hay que decirlo. Ya a la fecha, esta ley se promulgó apenas recientemente, pero ya a la fecha se han sumado 25 de los 32 entidades federativas al mecanismo, y eso nos permite que en fecha próxima, ya cuando esté plenamente integrado el Consejo Consultivo, el Consejo Ejecutivo y todos los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de otras dependencias que estarán trabajando en el mecanismo, funcione de manera plena e íntegra en todo el país. Y será muy importante la participación de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, no solamente en difundir este mecanismo, sino en que sean parte vigilante de su actuación, en que tengamos certeza de que toda persona que eventualmente pudiese estar amenazada, podamos contar con los elementos para hacer el análisis objetivo de sus condiciones y ofrecerle la protección que se merece. Y también aquellos que no son el caso, que tengamos un mecanismo de verificación sistemático y constante para poder garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos en su actuación. En este marco de estas acciones que estamos haciendo para poder garantizar una mayor protección, un ejercicio más libre de la profesión periodística y de la profesión de la comunicación, es que firmamos el día de hoy este importantísimo convenio con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Este convenio de concertación permite fundamentalmente dos cosas que ya se han mencionado, pero quiero subrayarlas. Primero, la Secretaría de Gobernación se compromete con toda claridad a brindar plena asesoría e información permanente con respecto a la operación del mecanismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir cursos de capacitación a los integrantes de la Cámara para que conozcan todas las medidas de protección y puedan colaborar y actuar eficazmente en garantizar la vida, la integridad y la libertad y la seguridad de sus agremiados. Eso por un lado. Y por otro lado también el hecho de poder contar con los mecanismos de reacción inmediata con base en todo el despliegue de trabajo que ya ha realizado la propia Cámara de la Industria para poder garantizar seguridad y ofrecer mecanismos de protección a los integrantes de la Cámara de la Industria ante eventualmente alguna amenaza por parte de la delincuencia. En esta medida, la Cámara se adhiere a las acciones del mecanismo ampliado que tenemos a través de la ley, designa un enlace específico para poder colaborar en la implementación y en esa medida la Cámara, creo, será incluso una punta de lanza en la propia forma de poner a trabajar el mecanismo que ya estamos implementando en todo el país. En esa medida, creo que la firma de este convenio es un paso fundamental en una tarea que es una tarea fundamentalmente, desde luego, responsabilidad de las autoridades, pero en las cuales sin la participación de la sociedad, sin la participación de quienes encabezan el esfuerzo de comunicación en nuestro país, pues no estaríamos alcanzando plenamente los objetivos que se plantean. Amigas y amigos de los medios electrónicos, de la industria de la radio y la televisión, quiero concluir mi participación esta tarde con una breve reflexión. Primero diciendo que sin lugar a dudas el trabajo de los radiodifusores de este país ha sido fundamental para las tareas que ha emprendido el Gobierno de la República y ha sido fundamental para una transformación que en los últimos años han permitido que nuestro país se acerque con mayor celeridad a ese país seguro, justo, libre, próspero que todos anhelamos. Han sido un aliado esencial del gobierno y han jugado un papel crítico, independiente y libre, valiosísimo en la construcción de un proyecto nacional. En estos años, si algo ha pasado en nuestro país, entre muchas otras cosas, que quisiera destacar el día de hoy, es que se ha dado un proceso de aprendizaje colectivo, en muchos aspectos, en uno en particular, en el de seguridad. Indudablemente que todos reconocíamos que existía un problema de narcotráfico en nuestro país. Esto no es novedad ni de hace 6 años, ni de hace 12 años, ni de hace 15, ni de hace 20, ni de hace 30 quizás. Pero quizás nunca se le dimensionó debidamente, nunca se le dio la importancia que tenía el reconocer el enorme reto que se estaba gestando ante grupos delincuenciales que crecían en su capacidad criminal, y por otro lado, una sociedad y un gobierno que todavía no había hecho el esfuerzo para mantener a raya a esos grupos delincuenciales y que ya nos estaban haciendo un daño terrible en comunidades como Michoacán, como Tijuana, como Ciudad Juárez y otras localidades desde inicios de la década pasada.
uno de los aprendizajes fundamentales es que es indispensable reconocer los problemas desde que se están gestando y que tenemos que hacer toda la tarea, empezando desde luego con la autoridad, pero tenemos que hacer toda la tarea para enfrentarlos. Y en ese aprendizaje social, el propio gobierno de la República asumió su responsabilidad e implementó una estrategia integral para combatir a estos grupos delincuenciales y para aumentar la seguridad de nuestra población, reconociendo que nos estábamos enfrentando ante un volcán a punto de explotar, que es el fenómeno de la violencia entre estos grupos delincuenciales. Y en esa medida era indispensable debilitar a los grupos delincuenciales, transformar las instituciones de seguridad y de justicia, desde el primer policía municipal hasta el último juez en el fuero común o en el fuero federal. Era indispensable dotarlos de nuevas leyes, de nuevos mecanismos de trabajo, de nuevo equipamiento, de controles de confianza, de nuevos mecanismos para que pudieran tener una carrera digna, para que estuvieran más protegidos de fenómenos como la corrupción. Y así se ha ido avanzando con la transformación de todas las leyes, con el concurso de los diputados y senadores de todos los partidos políticos y con el compromiso también de los propios gobernadores de las distintas entidades. Y también que era necesario reconstruir el tejido social. Y en ese aprendizaje, un elemento que también hemos asumido todos era la necesidad de contar con mejores mecanismos de protección de los derechos humanos y de protección del ejercicio profesional de los medios de comunicación. Y en eso estamos trabajando y estamos construyendo una plataforma cada vez más sólida en cada uno de estos rubros. Recordemos datos como el siguiente: apenas a finales del año del 2010 no teníamos en todo el país ni un solo centro estatal certificado que nos permitiera hacer controles de confianza plenamente válidos respecto de los policías estatales y municipales. Hoy, tan solo 2 años después, prácticamente todos los estados los tienen, faltan unos cuantos, pero estamos ya certificando literalmente miles de policías diariamente están pasando por control de confianza. Hoy son 150,000 los policías estatales y municipales que se pueden considerar aptos para el servicio, que ya pasaron su control de confianza, además de todos los federales. Y eso es solamente una base. ¿Por qué? Porque hay que seguirlos vigilando, hay que seguir haciendo las investigaciones correspondientes. Cada vez que hay una irregularidad hay que identificarla y sancionarla. Y por supuesto, cuando un policía no pasa el control de confianza, pues hay que sacarlo de las corporaciones policíacas. Es decir, es una tarea muy grande, pero es una tarea en la que estamos avanzando. Y en esa tarea, como en muchas otras áreas, en la reconstrucción del sistema de justicia penal, en la ampliación de los programas de prevención de combate a las adicciones, en cada una de esas tareas ha sido fundamental el papel de los medios de comunicación, particularmente de los medios electrónicos, ejerciendo su libertad, señalando las áreas de oportunidad, haciendo las críticas pertinentes y también, como lo ha dicho aquí el presidente de esta Cámara, en un momento muy importante, cuando estaba creciendo la violencia de una manera muy significativa y muy dolorosa en nuestro país, el adelantando un aprendizaje respecto a algunos lineamientos que de manera autónoma y enteramente libre los profesionales de la comunicación y muchos otros actores sociales se dieron a sí mismos algunos lineamientos para la cobertura de la violencia. Ese es un aprendizaje que a países como Colombia, por ejemplo, le tomó más de 10 años llevar a cabo este avance, el que los propios medios de comunicación se pusieran de acuerdo en algunos elementos básicos sobre cómo reportar lo que estaba ocurriendo en algunas localidades de nuestro país. Y recuerdo muy bien uno de los principios esenciales de ese acuerdo y de esos lineamientos. El primero, se reconocía como responsabilidad y obligación del Estado el combatir a la delincuencia. Y el reconocer que la delincuencia era la responsable, es la responsable de los delitos y de la violencia. Y muchos otros lineamientos que han enriquecido nuestro aprendizaje democrático respecto al fenómeno de seguridad. Y quiero subrayar esos lineamientos y ese acuerdo porque son un ejemplo muy significativo de cómo hemos ido aprendiendo todos como sociedad, como país, desde luego autoridades, y hemos ido acelerando el paso para atender este problema que todavía, desde luego, no acabamos de encontrar los resultados plenamente satisfactorios que la sociedad requiere, pero que tiene ejemplos exitosos como es el caso de Tijuana, como es el caso de Ciudad Juárez y como estamos avanzando en distintas localidades del país para mejorar las instituciones de seguridad y de justicia. Y en esa medida quiero subrayar que el papel de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión
contribuyendo a este principal aprendizaje, que es que no podemos ignorar los problemas, que es que a la delincuencia la tenemos que combatir y someterla a la justicia, y que ese es el camino para alcanzar la auténtica seguridad que todos deseamos. Ese papel que han tenido los medios electrónicos de comunicación es un activo indudable para nuestro país. Han sido en esa medida un gran aliado, un gran ejemplo del compromiso de la sociedad para acompañar a sus autoridades en el papel que les toca, porque a las autoridades les toca, por supuesto, todas aquellas obligaciones que tenemos por ley, pero además desde la perspectiva de la sociedad nos han acompañado, lo han hecho con una visión crítica, lo han hecho en entera autonomía, lo han hecho en entera libertad, y en esa medida, con mecanismos como el que firmamos el día de hoy, estamos colaborando incluso en soluciones específicas para problemas concretos que estamos enfrentando. No me cabe duda que el compromiso de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión con los valores de la democracia, de la seguridad, de la justicia y de la ley es uno de los extraordinarios activos con los que cuenta México para el futuro. En esos activos se ha apoyado el gobierno de la República de una manera respetuosa, de una manera seria, porque han sido activos muy valiosos para la construcción del propio proyecto que ha encabezado el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Y por eso les estamos agradecidos y muy reconocidos. Muchas gracias.